Sea lo primero, señor juez, en indicar que me ratifico en todos los hechos, excepciones y pretensiones propuestas en la contestación de la demanda, teniendo en cuenta que el problema jurídico fue definido en la demanda principal de la siguiente manera. Es responsable civilmente bajo la modalidad extracontractual el señor Pedro Rodríguez por los daños materiales e inmateriales reclamados. ¿Es solidariamente responsable la sociedad Ambulancia SAS por los daños materiales e inmateriales reclamados? En la demanda de reconvención, ¿es responsable civilmente bajo la modalidad extracontractual el señor Juan Pérez por los daños materiales reclamados? Para empezar, se analizará la demanda principal. Debe memorarse que la responsabilidad civil extracontractual es una institución regulada en los artículos 2341 y subsiguientes del Código Civil. Se establece que la responsabilidad civil extracontractual se configura cuando el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Del anterior artículo se define que la responsabilidad civil se estructura a partir de la existencia de 3 requisitos, a saber, daño, culpa y nexo causal. Entonces, analizados los problemas jurídicos, debe decirse que tal como fue expuesto como argumento de defensa en la excepción denominada falta de los elementos axiológicos de la responsabilidad civil, no se hayan conformado los elementos axiológicos de la responsabilidad civil extracontractual, así como debe prosperar la excepción de inexistencia de daño y cobro de lo no debido. En este modo, con base en el artículo 167 del Código General del Proceso, en consonancia con el artículo 1757 del Código Civil, el cual dice lo siguiente: incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Por lo que cuando se pretende a través de cualquier proceso que se declare un derecho o que se extinga una obligación, lo importante es probar los hechos que fundamentan la demanda para que las pretensiones sean resueltas de manera favorable. En el presente proceso no se haya probado el daño como tal, como ha sido indicado por la Corte Suprema de Justicia. Para el caso de las personas lesionadas, se exige aportar el dictamen de pérdida de capacidad laboral e incluso la libertad probatoria prevista en el artículo 165 del Código General del Proceso. No debe ser emanada directamente de la Junta o institución mencionada en la Ley 100 de 1993, pues basta que se cumplan requisitos del dictamen pericial relacionado en el artículo 226 del Código General del Proceso, evidenciando que no se aportó nada que permita entrever o calcular el daño invocado. Así las cosas, respecto de la carga de la prueba, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en su sentencia del 25 de mayo del 2010, manifiesta de la siguiente manera: al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirle sacar beneficio del discurso persuasivo que presenta. Por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna, conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron o que son del modo como se presentaron. Todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan. Conforme a lo expuesto, su señoría, resulta forzoso, por no haberse acreditado el daño, la negación de las pretensiones invocadas por la demandante y la procedencia de las excepciones propuestas, precisando que no es posible declarar la responsabilidad civil reclamada y dejando sin sustento la solidaridad invocada. Ahora, su señoría, frente a la demanda de reconvención y que corresponde al último problema jurídico, ocurre algo diferente,
Pues véase, señor juez, que resultó acreditado el daño material ocurrido a la ambulancia de conformidad con el avalúo de daños realizado por Colser Autos, en donde se determinó que el vehículo resultó en pérdida total y señalando como un valor actual del mismo por la suma de 70 millones de pesos indexados a la fecha. Dictamen que fue sustentado y sobre el cual la parte demandante no presentó contradicción alguna. Frente a la culpa, con el croquis observado que existió una responsabilidad de ambos actores viales, lo cual genera a su paso un nexo causal entre el daño irrogado y la culpa del demandante hoy demandado en reconvención, teniendo como nexo el accidente en el que hizo caso omiso a señales de tránsito. Además, debe decirse que la parte demandada en reconvención no presentó excepciones, razón por la cual no me referiría a ello. Por ello, solicito al señor juez acceder a las pretensiones en la demanda de reconvención, lo ordenado allí y lo reclamado en la siguiente demanda. Muchas gracias.